El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 12.06. 2021 actualizado 12.06. 2021 El maestro del cine francés François Ozon tomó el motivo común de la novela de Joyce Carol La vida de los gemelos para él. Guion de la película El amante de Docara, 2017. Los espectadores que quieran entender los giros argumentales d'un thriller psycho-érotico no deben recurrir al material de origen literario. La adaptación étant libre como puede permitirse un investigador de la sexualidad humana, un conocedor de los cuerpos y las almas. De las mujeres, el famoso bromista François Ozon. La protagonista de la película, una joven parisina, Chloé, se deja levar por su sensación fisiológica y está en el cautiverio de su ilusión. La neurasténica anorexica fantasea con lo que no puede imaginar mientras pasa tarde solitaria con su gato, una enfermedad inexplicable, un amante idéal. Chloé acude a un psychoanalysta por depresión y dolores fantasma en el estómago. Un médico un rubio suave y atractivo, tras un par de sesiones se niega a continuar el tratamiento y confiesa que se ha enamorado. La paciente corresponde a los sentimientos de Paul, y se sumergeant en un amour romantico y erótico. Un día, desde la ventanilla de un autobús, Chloé ve a su amante con otro. Una mademoiselle celosa los vigila y comprueba que se trata de un hombre que se parece a Paul a Bogotá. Luis es su hermano gemelo y también psicólogo en ejercicio, despierta el genuino inter de Chloé. La chica concierta una cita con el doctor, y de ahí va directa a su cama. Luis es todo lo contrario de su reservado y galant hermano, seductoramente brutal, sexy fura de escala. Chloé no puede decidir cuál de los amantes es más atractivo. Empieza a dividirse, cuando se acuesta con uno, piensa en el otro. Pronto las reya del test indican un posible embarazo. Chloé no sabe con cuál de las pareja hablar de la paternidad. La situación se complica porque Paul niega categóricamente que tenga un hermano gemelo. Mientras sigue indagando en la vida personal de su amante infiel número 1, Chloé se entra de que la ex-novia de Paul ha quedado invalida tras un intento de suicidio. Sandra estaba embarazada, pero no de él, sino de Luis. Nacal, haciendo pasar por su hermano, intimó con ella, borracho y violado. Cuando a la chica se le reveló la verdad, no quiso seguir con él. Depuis de la tragedia, Paul apartó a Luis de su vida. Sobre esto Chloé fut informado por la madre de Sandra. Chloé toma una decisión, rompe inmediatamente con el villano amante número 2. Pero él persigue persistentemente, amenaza. El conflicto se resuelve cuando ella mata a Luis de un disparo de revolver. Chloé, que pierde el conocimiento en ese momento, es trasladada al hospital. Cuando recobra el conocimiento tras la operación, el médico le informa de que no había embarazo, sino que le habían extirpado un quiste que le provocaba malestar. Paul y la madre de Chloé entran en la habitación del hospital. A pesar de que su hija le sea mal desde hace tiempo, la mujer quiere apoyarla en una situación difícil. Y entonces el espectador ve que la madre de Chloé est la madame que le contó la historia de la antigua amiga de Paul, es decir, la madre de Sandra. Resulta que las chicas son hermanas gemelas? Esto ya es demasiado, pensará un sofisticado aficionado a las decepciones de los dramas psicológicos, y tendrá razón. De hecho, Paul y Chloé no tienen mitad de especular. Luis y Sandra son producto de la imaginación y las fantasías malsanas de la joven. Y teniendo en cuenta que uno de los motivos por los que Chloé recurre a un psicoanalista es la mirada reprobatoria de su madre, la figura clave del desenlace argumental de la película es esta mujer. Resulta que nació a Cardius, gemelo parasito, hace 25 años, y Chloé es el resultado de este raro fenómeno biológico. Ella fut un cuerpo donante para el gemelo no desarrollado que absorbió en el útero. De ahí los dolores que la atormentaban, la hermana imaginaria no nacida en forma de Sandra, y las fantasías con su amante, el hermano de Paul. Ahora todo ha quedado atrás, la operación ha sido un éxito, puede olvidarse de los problemas de salud y de los médicos.
se reconcilia con su madre y vuelve del hospital a casa con su amante. Las toma final muestran una atmosférica escena de cama con Chloé y Paul. Pero no están solo en la casa. Sandra, que ha estado observando desde detrás de la ventana, rompe el cristal y se encuentra en la habitación. Como dicen los franceses, la comédie termine. A lo largo de toda su duración, la película Two-Faced Lover camina por una fina línea entre el drama y el thriller, sumergiéndose ocasionalmente en el erotismo y el horror psicológico. El soliloquio que transmite el autor a través del delicado tema del trastorno psicológico y la transferencia de los problemas personal al entorno exterior. La chica está confundida consigo misma y no entiende por qué es infeliz y lo hará constantemente sin motivo. Sin saberlo, está reproduciendo la historia de su origen en su relación con Paul y Lewis. En este escenario imaginario se desarrollan tanto los hechos real como las fantasías de Chloé. El duo de la mente consciente y subconsciente est fondamental en la vida humana. De que se encuentre un compromiso razonable entre ambos dépend de la felicidad de la persona. No se puede renunciar ni a una ni a otra. De lo contrario, nos convertiremos en déficiente mental o en individuo frustrado. Et esa es la sabiduría convencional. De eso trata la película de François Ozon. Admin.